Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En estos tiempos en que gracias a Internet podemos tener una imagen muy precisa de casi cualquier rincón del mundo, pronto nos damos cuenta de que eso no sirve para llegar a lo más profundo del alma de un país. Y eso es lo que consiguió hace más de 100 años el compositor español Isaac Albéniz en su Suite Iberia, que precisamente acaba de grabar nuestro invitado de hoy, el pianista argentino Nelson Görner, con el sello francés Alpha Classics. Y precisamente para hablarnos de este nuevo disco y de su brillante trayectoria en los escenarios del mundo entero, Nelson Görner ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Nelson. Buenas tardes, Jordi. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estoy encantado de estar aquí con ustedes. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la ciudad argentina de San Pedro en 1969, si no me equivoco. Sí, así es. A orillas del río Paraná. Sí. Son buenos seguramente los aires fluviales del río Paraná porque aprendes a leer, he leído, con apenas 3 años solo, sin ninguna ayuda. ¿Cómo fue eso? Sí, aprendí solo porque creo que de chico tenía así gran interés por todo lo que era gráfico. Y al ver esas letras tan bonitas que veía, por ejemplo, podía ser en envases de productos de limpieza o de cualquier otro tipo, estaba tentado siempre de copiar esas letras. Y así fue como un día mis padres se dieron cuenta de que no solamente las copiaba, sino que sabía leer. Imagino que la lectura musical tampoco fue un secreto para ti muy pronto, ¿no? Aprendí a leer música bastante rápido, pero fue posterior. Empecé a tomar clases de piano a los 5 años y medio y allí fue mi primer acercamiento, digamos, con el aprendizaje de la lectura musical. Creo que fue culpa de tu hermana mayor, ¿no? Que ella Sí, había empezado sí, porque antes había a empezado estudiar. antes, sí, yo me entusiasmé muchísimo. Sí. ¿Quién fue mejor pianista, tú o tu hermana? Bueno, mi hermana terminó haciendo otra carrera, así que es una excelente cardióloga. ¿Qué decían tus profesores ahí en San Pedro cuando te vieron llegar con 5 años y medio, tocando ya, imagino, bastantes cosas? Bueno, se dieron inmediatamente cuenta de que tenía mucha facilidad de lectura, de aprendizaje, excelente oído. Y la que era mi profesora, que era además nuestra vecina, porque vivía a la vuelta de mi casa, le decía siempre a mi madre: señora, llévelo a Buenos Aires, porque este chico no es para mí, decía, y tendría que tener acceso a otros maestros y a una educación musical integral, que en ese momento no había infraestructura en la ciudad donde yo crecí, donde nací, que más que una ciudad tenía un espíritu de pueblo en aquella época, y entonces fue, creo, un muy buen consejo que le dio a mi madre. Y así fue como un día mis padres me llevaron a Buenos Aires, al Conservatorio Nacional de Música, sin conocer a nadie, sin ningún contacto previo, así que fuimos así un poco librados al azar completamente, en búsqueda de un maestro. Y allí conocí a mi primer maestro, que fue Jorge Garrubo, una figura que realmente recuerdo con muchísimo cariño y que significó mucho para mí. ¿Qué edad tenías cuando llegas a Buenos Aires? En ese momento tenía 6 años. 6 años. Sí. Fue difícil, imagino, ¿no? Para un niño dejarla tranquila San Pedro para llegar a la vorágine de Sí, la capital, pero ¿no? seguíamos viviendo en San Pedro y mi padre me llevaba a Buenos Aires para mis clases de piano los días sábado en general.
O sea, Así tampoco... que estaba esa rutina de la clase de los sábados, pero no seguíamos viviendo en San Pedro, sí. Fueron muy fértiles esos estudios porque apenas tenías 16 años cuando obtienes el primer premio del concurso de piano de Buenos Aires. Sí, y es un concurso que fue una aventura única en realidad, porque se creó a partir de una comisión de homenaje a Liszt por el centenario de su fallecimiento en el año 1986. Así que no tuvo, digamos, ulteriores ediciones, y yo gané ese concurso que me permitió debutar en el Teatro Colón siendo muy joven. 16 años, ¿no? Sí. Imagino que Ya había cumplido los 17 en ese momento. tocaste Liszt, evidentemente, Sí, ¿no? sí, sí, toqué el primer concierto de Liszt acompañado por la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Para mí era un sueño, era como tocar el cielo con las manos, ¿no? Porque yo había ido al Colón de muy chico a ver ópera, sobre todo. Conciertos no tanto, mucha ópera. Y bueno, por supuesto que soñaba, como todo joven pianista, de tocar con orquesta y bueno, de hacerlo en el marco de ese escenario tan imponente como es el del Teatro Colón. La verdad que era una experiencia alucinante para mí. Pues el primer concierto es espectacular. Algo militar también, ¿no? El primer Sí, movimiento. tiene un aspecto, bueno, es un allegro marciale, ¿no? Así que, sobre todo el último movimiento. Y es un concierto, yo creo, es muy bueno para un joven pianista, sobre todo. ¿Fue entonces cuando Marta Argerich se fijó en ti? Gracias a ella pasaste... Sí, fue un poquito antes, en realidad. Porque Marta vino al país ese mismo año, pero unos meses antes. Yo recuerdo que estaba preparando el concurso en ese momento, y el día que tuve esa gran oportunidad de tocar para Marta, de conocerla, ella me preguntó justamente las obras que estaba estudiando y me dice, pero estás con todo Liszt, estás tocando muchísimo Liszt. Y sí, porque yo preparaba ese concurso en ese momento. ¿Qué te dijo Marta? Bueno, fue muy positiva conmigo, y realmente que me dio muchísimo entusiasmo porque me dijo, tienes muchísimas condiciones, hay que seguir, y creo que sería también el buen momento para continuar tu formación en Europa, y a raíz de eso me ayudó a conseguir una beca para trasladarme a Europa. Vienes a Ginebra, donde Sí. vas a estudiar con la gran María Tipo. ¿Cambió tu manera de ver el piano, tu percepción de la música? No cambió mi manera de ver el piano porque la escuela en la que nos hemos formado en Argentina, que viene del maestro Scaramuzza, es una escuela que tiene sus raíces en Italia, y más precisamente en Nápoles. Y María Tipo, siendo napolitana, pertenece, digamos, a otra vertiente de esa famosa escuela. Así que no cambió físicamente mi manera de abordar el instrumento, no. Y ella encontró que yo tenía una base muy sólida, muy buena, muy sana en el tocar el piano, pero por supuesto sí que fue un trabajo muy intenso, y yo aprendí muchísimo. La Al llamaban contacto de María Tipo. Vladimir Jorovich italiana, napolitana, ¿no? Sí, María así Tipo. Por sus sonatas de Scarlatti, que han sido fabulosas, ¿no? Naturalmente. Y que siguen siendo versiones legendarias hasta el día de hoy. Tan positiva fue la experiencia que en 1990 obtienes el premio del concurso de Ginebra. Eran palabras mayores. Sí, eso. ese fue el primer reconocimiento internacional importante que tuve. ¿Qué edad tenías? Ahí tenía 21 años. 21 años recién cumplidos. Sí. Y eso fue el trampolín para una carrera internacional, ¿no? A Sí, partir de allí... si bien no fue inmediato, porque el concurso de Ginebra es muy prestigioso, pero por lo menos en aquel momento no brindaba al ganador una gran cantidad de conciertos. Es decir, no era comparable, por ejemplo, a la plataforma de conciertos que te dan concursos como Tchaikovsky o Liszt o el concurso Chopin de Varsovia. Pero el prestigio era grande, así que finalmente las ocasiones fueron llegando, quizás no en forma inmediata, pero fueron llegando, sí. ¿Te das cuenta de la carga de responsabilidad que significa iniciar una carrera como profesional del piano? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, es una responsabilidad enorme, y es algo que te sucede así un poco de golpe, y bueno, hay que saberlo
gestionar de alguna forma. Y no es una cosa fácil. Tuve la suerte de que, como te decía, debido a que el concierto no ofrecía una plataforma gigantesca de conciertos, así por lo menos en lo inmediato, tuve tiempo de seguir creciendo, tuve tiempo de madurar, de aprender repertorio y de vivir con ese repertorio. Entonces, que eso es lo fundamental, ¿no? Es decir, nunca fui expuesto así a temporadas de conciertos de 60, 70 conciertos por año de golpe. No tuve eso y en ese momento a mí me parecía que bueno, qué bueno que sería tenerlo. Pero después con el tiempo me di cuenta de que realmente fue un plus, más bien. Quizás las compañías de discos exigen demasiado, ¿no?, de los artistas. Sí, se exige demasiado y de inmediato. Y bueno, yo no tuve así esa sobreexposición que puede ser nociva porque muchas veces no se sabe cómo vivirla y uno se siente así bajo presión permanente y eso tampoco ayuda al crecimiento y a la madurez, ¿no? Es un proceso que se tiene que dar también con el paso del tiempo. ¿Qué piensas de pianistas como Sokolov que dan un concierto una vez al año, quizás? Esa manera de Bueno, no, encontrar... él hace muchos conciertos, Bueno, pero él se consagra a un repertorio, a un programa por año. Yo no creo que esa sería una forma que a mí me convendría digamos, de vivir en la música, pero la respeto enormemente porque el resultado evidentemente es sensacional, es un artista al que admiro. naturalmente. Si bien has grabado Liszt o Rachmaninoff, Chopin es el compositor que frecuentas con más asiduidad en los conciertos. Su obra fue como una gran revolución, ¿no?, en su época, cambió la manera de ver el pianismo Hay un antes y un después del piano de Chopin. de Chopin, sí, sí, absolutamente, sí. Él creó sonoridades nuevas que no habían existido antes, sí, de una profunda originalidad. Y el Sí, sentimiento quizás también, ¿no? sí, su alma. Su Sí, alma, ¿no? sí, Es algo sí, sí, fantástico. sí, sí. Brahms también hizo su propia revolución de otra manera, quizás. Ayer miércoles podíamos escucharte en la Casa de la Radio aquí en París, interpretando el segundo concierto de Brahms con la Filarmónica de la Casa de Radio Francia, y dirigido por el belga Philippe Arabeck, gran especialista en música antigua, barroca, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con un barroquero, si me permite, Philippe? Bueno, trabajar con Philippe es una experiencia siempre que es fascinante. Nos conocemos desde hace algunos años y he tenido la suerte de tocar con él varias veces. Y entre ellas hemos tocado también el segundo concierto de Brahms en Amberes hace unos años. Y es un músico de una profunda originalidad, de ideas que son siempre interesantes y nuevas. Y, y bueno, para mí siempre es un aporte el contacto con él muy significativo. Hablando de revoluciones, también Albéniz hizo su propia revolución, Sí, claro que sí. no solo pianística, también estética, ¿no? En una época donde las españoladas triunfaban como Cármenes y tantas otras obras, ¿no? Él supo ir al centro del alma española. Sí. Y lo hizo con una originalidad increíble, que hasta el día de hoy, cuando uno abre una de sus partituras, cualquiera de las 12 piezas de Iberia, se da cuenta de la modernidad de ese lenguaje, ¿no? No solo en cuanto al lenguaje en sí, sino a la escritura pianística, ¿no? Porque él ha osado cosas que ni siquiera Liszt había osado. de cruce de manos, de clusters casi. Dios Se podría santo. casi hablar de clusters. ¿Sí? Terrible. Sí, sí, de sonidos, de aglomeraciones de notas en las que se requiere del pianista justamente una, una gran visión de la polifonía y un tratamiento de la polifonía, ¿no? Como para darle a todas esas voces su vida propia. Nelson, es cierto que has trabajado esta suite Iberia con una partitura que perteneció a Nikita Magalov, Sí. que fue profesor Otro tuyo artista que también. admiro. No realmente, pero sí tuve la suerte de tocar para él en varias oportunidades y estábamos muy ligados a él, a su señora, que era una mujer encantadora, Irene Magalov-Sigeti, la hija del gran violinista Joseph Sigeti, y también a su hija Wanda Magalov. Y así fue como
decidieron darme a mí y a mi esposa varias de las partituras de Nikita Magalov. Debe ser emocionante, ¿no? Descubrir poco a poco esas digitaciones. Sí, para mí fue increíble porque algunas de esas soluciones las había encontrado yo mismo, pero otras ni siquiera las había pensado. Así que fue fabuloso estudiar la obra con ese material. Ese es el secreto de los grandes pianistas, una perfecta digitación pensada, elaborada. Bueno, Chopin mismo decía que la digitación es gran parte del trabajo, porque nunca un pasaje va a sonar de la misma manera con otra digitación, que es la que realmente le otorga vida, ¿no? Y hace que eso suene como debería sonar. Así que sí, en cuanto a digitaciones, he encontrado cosas realmente súper ingeniosas en esas partituras de Iberia anotadas de la mano de Nikita Magalov. Cuando hablaba de secreto de un gran pianista, es porque no se lo compartís normalmente, ¿no? Esas digitaciones no suele haber A veces sí, pero no se da con todos los colegas. Con Marta, por ejemplo, sí. Me acuerdo que me había dado 2 digitaciones muy buenas en el tercer concierto de Prokofiev. Bueno, María Tipo era también, tenía mucha invención en cuanto a lo que es digitación y eso, y me ha aportado soluciones excelentes también. Sí. Además, imagino que las manos son diferentes, ¿no? Y que una Por digitación, supuesto, sí, la fisiología de cada mano es diferente. Tiene que encontrar la digitación. Cada uno tiene que encontrar. Por eso Debussy pone en el prefacio a sus estudios que no indica ninguna digitación, dice, porque dice que cada pianista tiene que servirse por sí mismo, ¿no? Que haga lo que quiera. Que haga lo que quiera, exactamente. Perdona, Nelson, ¿cuáles son las dificultades principales a la hora de abordar este monumento que es la Suite Iberia? Quizás sus dimensiones, esos 4 cuadernos, o la complejidad técnica de la que nos hablabas, o también esas incontables cruces de manos. Sí, bueno, es la complejidad de todo eso junto, yo diría. Aparte hay una complejidad bastante grande en cuanto a la memorización. Y bueno, hasta que encuentras realmente que te sientes cómodo con la obra, porque se trata de trascender esas dificultades técnicas, que no se deben notar. Yo creo que en la imaginación de Albéniz todo eso era pretexto para música pura, ¿no? En la que pienso que no le hubiese gustado que se notara la noción de esfuerzo, ¿no? Al tocarla. Entonces, claro que hace que el pianista tenga que recurrir a todos sus recursos, a diferentes variedades de ataque, en cuanto a la producción del sonido, me refiero, y, como decía antes, a la polifonía, ¿no? Porque muchas veces estamos trabajando con varias líneas que se entrecruzan. Y bueno, y eso requiere del pianista que cada dedo tenga un sonido propio. Es realmente un trabajo enorme. Mucho trabajo. Pero es tan original y fascinante, ¿no? Porque yo creo que la grandeza de Albéniz es que él no hizo lo que otros compositores hacían quizás en aquella época, que eran españoladas y una especie de tarjeta postal, ¿no? De un lugar que podía ser bonito, pero no dejaba de pasar de ser bonito. Y en cambio creo que Albéniz, teniendo esa poderosa facultad de vocación, ha trascendido justamente lo decorativo por completo. Y ha podido llegar al alma, a la esencia de la música de su país. Ha pasado de ser una postal a ser un cuadro impresionista, ¿no? Increíble, sí. No, y no solo eso, sino de carácter universal. Hablando de eso, estábamos viendo imágenes de Gerona, la ciudad natal de Albéniz. Para un argentino esas armonías no son tan extrañas, ¿no? Hay algo en la sangre. Sí, hay algo que nos toca mucho más de cerca, yo creo. Aunque, para ser honesto, no me gusta mucho pensar en música en cuanto a la nacionalidad del intérprete, ¿no? Porque
justamente lo que decía recién, a eso voy a volver como para tratar de explicar este concepto, es que creo que Albéniz es grande justamente porque llegó a trascender, aún iluminando, con todo el poder de su genio, el alma y la esencia de su pueblo, de su nación, logró darle a su música un carácter universal y accesible y comprensible para todos. Precisamente el público... Por eso es realmente sí, grande. Claro que sí. Precisamente el público parisino va a tener la suerte de escucharte en un recital el próximo 10 de junio, si no me equivoco. Así es, sí, el 10 de junio. En el Teatro de los Campos Elíseos. Habrá Iberia también. También, sí. Entre otras cosas. El programa va a estar integrado por la polonesa Fantasía de Chopin, las 3 piezas de estampas de Debussy, y de Iberia, Evocación, El Puerto, del primer cuaderno, Triana, del segundo cuaderno, y después del intervalo, los estudios sinfónicos de Schumann con las variaciones póstumas. No está nada mal, ahí estaremos. Cuéntanos, ¿cómo preparas una cita tan importante como esa? ¿Te preparas físicamente, emocionalmente quizás? Descansando mucho. Desde o todos los mucho? ángulos, con mucho trabajo, por supuesto, porque uno cuando tiene un programa de recital de semejante compromiso, obviamente que estudia mucho y sigue buscando. Nuestra vida es así, ¿no? Es la búsqueda permanente dentro de sí mismo y a través de lo que nos dice la partitura, ¿no? Y se trata de llegar a una fusión lo más cercana a un ideal, bueno, que quizás no exista y al que no lleguemos nunca, pero al que uno por lo menos tiende a aproximarse. Y es así que uno se busca todos los días, tenga un recital importante o no, pero más aún cuando tiene un programa de esa envergadura y de ese compromiso. Algunos pianistas, estaba pensando en Sviatoslav Rista, decían que no estudiaban mucho, 1 hora al día quizás. Eso no puede ser posible. Eso. Bueno, puede ser posible en algunos momentos de tu vida, porque cuando el pianista ha integrado de tal manera las obras a su sistema y a su modo de expresarse, es posible que si es un programa que realmente hayas tocado mucho, basten pocas horas de estudio, ¿no? Y lo tienes arraigado y has vivido con ese programa y sabes que no te abandona por esa razón, ¿sí? Pero claro que cuando estás trabajando repertorio nuevo, 1 hora no te alcanza para nada. No, para una cosa. No. Durante todo ese tiempo de trabajo, ¿te queda tiempo para dar alguna masterclass? Es importante también la transmisión. Sí, para mí la transmisión es fundamental y tal es así que ya hace varios años que enseño en la Alta Escuela de Música de Ginebra y tengo 6 alumnos. Masterclass no suelo dar muchas porque ya el solo hecho de tener la agenda de conciertos que tengo y mi propia clase hace que no haya espacio para mucho más y quiero brindarles toda la atención posible a mis propios alumnos, ¿no? Lo que es lógico. En fin, pues ya lo saben, si tienen una cita en el Teatro de los Campos Elíseos, aquí en París, el próximo 10 de junio, para el recital de Nelson Goerne, y si no pueden, siempre les queda el disco, sobre todo esta su última grabación de la Suite Iberia de Albéniz para el sello Alpha Classics. Muchísimas gracias, Nelson, por haber estado. Gracias, Jordi, ha sido un placer. Mucho éxito aquí en París y en todos los pagos donde toques. Gracias. Permíteme también que dé las gracias a Stéphane Defossé y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, seguro que en San Pedro también, gracias mucho me alegraría saberlo. Seguramente. Sí. Gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que emite desde Montevideo en Uruguay, y también a la red TAL, que reúne a todas las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.